El caballo blanco no existe, no en el sentido en que la mayoría de la gente lo entiende, no como un animal que nació con ese color, que lleva esa pigmentación desde el primer día de su vida, que es blanco de la misma forma en que un papel es blanco o una pared es blanca. Ese caballo no existe. Lo que existe es algo más complejo, más extraño y considerablemente más oscuro que la imagen que la palabra blanco suele evocar. Lo que existe es un proceso, una transformación en curso, silenciosa, inscrita en el ADN del animal desde antes de que naciera, que va borrando su color real capa por capa, pelo por pelo, durante años, hasta que lo que queda parece blancura, pero es, en términos técnicamente precisos, la ausencia de lo que alguna vez estuvo ahí. El caballo blanco no es blanco, es el color que nunca fue. Y cuando entiendas el mecanismo por el que eso ocurre, el gen que lo produce, el proceso celular que desencadena, las consecuencias que nadie menciona cuando habla de estos animales, vas a mirar de forma completamente diferente a cada caballo de ese color que hayas visto en tu vida. Empieza con una pregunta que parece simple y no lo es. ¿De qué color nace un caballo blanco? La respuesta, en la gran mayoría de los casos, es negro, o castaño, o alazán. El tono rojizo que caracteriza a algunos de los linajes más reconocibles de la cría equina mundial. El color real del animal, el color que sus genes codifican como pigmentación base, está ahí desde el primer día, completamente visible, sin ninguna señal externa de lo que viene después. El potro que en 10 años va a ser completamente blanco, nace oscuro, brillante, con una uniformidad de color que no sugiere nada de lo que su genética ya tiene programado. Lo que tiene programado es un gen que los genetistas llaman simplemente Gray, G mayúscula, por la designación estándar en nomenclatura genética equina. Un gen dominante, lo que significa que basta con que uno solo de los dos padres lo haya transmitido para que el efecto se active. No hay término medio con este gen, no hay versión atenuada. Si está presente, trabaja, y lo que hace no es producir pigmentación blanca. Ese es el malentendido central que organiza toda la confusión alrededor de estos animales. Lo que hace es destruir la pigmentación que ya existe. Los melanocitos son las células responsables de la producción de melanina, el pigmento que da color al pelo en prácticamente todos los mamíferos. En un caballo con pigmentación normal, los melanocitos funcionan de forma estable durante toda la vida del animal. Producen melanina, la transfieren a las células del pelo en desarrollo, y el resultado es un color que se mantiene constante con el tiempo. Un caballo castaño nace castaño, envejece castaño, muere castaño. Su sistema de pigmentación no cambia de forma significativa con los años. El gen Gray altera ese sistema de una forma que, cuanto más la entiendes, más te cuesta encontrar el término correcto para describirla. La mutación específica asociada al gen Gray, una duplicación en la región del gen STX17, identificada con precisión en estudios de genómica equina realizados en la primera década de este siglo por investigadores escandinavos que trabajaban con razas de alta incidencia del gen, produce una proliferación anormal de melanocitos. Las células que fabrican el pigmento no trabajan de forma regular. Se multiplican de forma descontrolada, como si recibieran una señal de activación que no tiene el mecanismo de freno que debería acompañarla. Y entonces, en una secuencia que los investigadores todavía están mapeando en su totalidad, ese exceso de actividad lleva al colapso del sistema. Los melanocitos se agotan por el propio exceso de su funcionamiento, o son marcados y destruidos por mecanismos inmunológicos que el organismo activa en respuesta a la proliferación anormal, reconociéndola como algo que debe ser contenido. Los dos mecanismos pueden operar en el mismo animal, con distinta intensidad en distintas zonas del cuerpo y en distintos momentos de su vida. El resultado, en cualquiera de los casos, es que las células que producen el color van desapareciendo gradualmente de los folículos pilosos del animal. Y el pelo que crece sin melanocitos activos no tiene pigmento, es blanco. No porque algo lo volvió blanco,
porque lo que lo hacía de otro color dejó de funcionar. Es, en términos de analogía, como un sistema que se acelera tanto que termina autodestruyéndose. La señal que debería mantener el color activo se convierte, por su propia desregulación, en la causa de su desaparición. La misma célula que fabricaba el pigmento muere de haber fabricado demasiado. La transformación no es instantánea. Eso es parte de lo que la hace narrativamente extraordinaria y biológicamente fascinante al mismo tiempo. El primer indicio aparece en los primeros meses de vida y aparece exactamente donde uno menos lo esperaría si no supiera qué buscar, alrededor de los ojos. Los pelos del contorno orbital son los primeros en blanquearse, en la mayoría de los animales con el gen Grey activo. Después, el hocico, después los flancos, a veces en patrones que los criadores llaman manzanas. Círculos de pelo más claro que contrastan con el color base todavía presente en el resto del cuerpo. Esa fase, el animal con su color base predominante, pero salpicado de esas zonas de pigmentación que se está yendo, produce uno de los patrones visuales más admirados en la cría equina. El tordillo rodado, las manzanas circulares sobre fondo oscuro, la transición entre lo que el animal era y lo que está convirtiéndose, visible simultáneamente en el mismo cuerpo. Es la fase más hermosa del proceso y es la más breve. Hay algo que encuentro difícil de explicar sin que suene más poético de lo que pretende ser, pero los datos lo respaldan. Ese patrón de manzanas existe exactamente porque la pérdida de pigmentación no ocurre de forma uniforme. Ocurre en parches, siguiendo la distribución de los folículos pilosos y la velocidad a la que los melanocitos de cada zona colapsan. Algunas áreas pierden el color antes, otras lo retienen más tiempo. La tasa de colapso de los melanocitos varía entre diferentes regiones del cuerpo por razones que incluyen la densidad local de folículos, la temperatura superficial de esa zona y factores vasculares que afectan el suministro de nutrientes a los melanocitos activos. El resultado visual de esa desigualdad en la velocidad del proceso es el patrón más buscado en ciertos linajes de caballos. Es admirable, sí. Es también un mapa de un sistema celular desintegrándose de forma no uniforme. A los 6, 8, 10 años, dependiendo del individuo y de la intensidad con que el gen se expresa, que puede variar incluso entre hermanos con el mismo padre, la transformación está sustancialmente completa. El animal parece blanco. El color base que tenía al nacer es prácticamente invisible. Prácticamente, no del todo. Hay un fenómeno que aparece en algunos individuos de edad avanzada con el gen Grey y que es, de todos los detalles que contiene esta historia, el que más me cuesta explicar sin que parezca que estoy exagerando para el efecto dramático. Se llama atruchado, y es exactamente lo que su nombre en español sugiere. El regreso, en manchas pequeñas e irregulares, del color original del animal sobre el fondo que ya es casi completamente blanco. No es un nuevo color, es el viejo color apareciendo de nuevo, de forma parcial y sin ningún patrón predecible, en animales que durante años han mantenido una apariencia completamente diferente. La explicación más aceptada en este momento involucra folículos pilosos aislados, donde los melanocitos no fueron completamente eliminados y que, bajo condiciones todavía no completamente entendidas, retoman actividad parcial en animales mayores. No en todos los individuos, no de forma predecible, y no de forma que revierta el proceso general. El animal no se reoscurece, solo aparecen esas manchas, como si el pasado se negara a desaparecer del todo. Eso es el atruchado. El color que nunca fue reemergiendo en fragmentos décadas después. Hasta aquí, la historia podría quedarse en el nivel de la curiosidad genética fascinante. Un gen inusual, un proceso de transformación visualmente extraordinario, una biología del color que funciona de forma contraintuitiva. Pero hay un dato que cambia el tono de todo lo anterior y que la divulgación sobre caballos grises omite con una frecuencia que resulta llamativa. Hasta el 80% de los caballos con el gen Grey activo, que superan los 15 años de vida,
desarrollan melanomas. 80%. No es un riesgo marginal. No es una complicación que aparece en casos excepcionales. Es el desenlace mayoritario para animales que viven con este gen el tiempo suficiente. Los melanomas en caballos grises aparecen preferentemente en zonas específicas, debajo de la cola, alrededor del ano, en la base de las orejas, en el área parotídea, la región glandular a ambos lados de la mandíbula. Y la conexión con el gen Gray no es coincidencia estadística, es mecanismo directo. Recuerda lo que hace el gen. Produce una proliferación anormal de melanocitos que luego colapsan en los folículos pilosos. Ese proceso de proliferación descontrolada de células que producen melanina es, en esencia, el mismo mecanismo que en oncología describe el origen de los melanomas en cualquier tejido. La célula que se multiplica sin el freno correcto, que se activa sin poder desactivarse como debería. Esa es la historia del melanoma, independientemente del tejido donde ocurra. En los folículos pilosos, el colapso final de los melanocitos produce blancura. En los tejidos profundos donde los melanocitos no siguen el mismo patrón de colapso, la acumulación de células pigmentadas continúa. Y con el tiempo, esa acumulación puede volverse tumor. El color que desaparece afuera se acumula adentro. Eso no es metáfora. Es lo que ocurre a nivel celular en un porcentaje mayoritario de estos animales si viven suficiente tiempo. Los melanomas equinos en caballos grises son con frecuencia de crecimiento lento y no inmediatamente letales. Ese es un matiz importante que los veterinarios especializados señalan y que distingue el perfil de estos tumores del de los melanomas malignos de alta agresividad que la palabra evoca en contexto humano. Muchos animales viven durante años con melanomas que no afectan de forma severa su calidad de vida ni su capacidad de trabajo. Pero, frecuentemente de crecimiento lento, no es lo mismo que benignos en el sentido pleno del término. La progresión hacia formas más agresivas ocurre con suficiente frecuencia como para que ninguna descripción honesta del gen Gray pueda ignorar este dato. Los propietarios de caballos grises de edad avanzada aprenden a palpar regularmente esas zonas de riesgo. Los veterinarios especializados en équidos tienen protocolos específicos de monitoreo para estos animales. El precio de la blancura tiene una parte que no se ve en el pelaje. Hay una contradicción en la fisiología de estos animales que vale la pena señalar, porque desmonta una intuición que mucha gente tiene de forma automática. El pelo blanco, en apariencia, sugiere fragilidad, ausencia de protección. La imagen cultural del caballo blanco está cargada de connotaciones de pureza, de delicadeza, de algo que requiere cuidado especial. La realidad física es la opuesta. El pelo blanco refleja la radiación solar de forma más eficiente que el pelo oscuro. En ambientes de calor intenso, esa diferencia en la absorción de radiación tiene consecuencias termorregulatorias reales. El animal con pelo claro acumula menos calor por exposición solar directa que uno de pelaje oscuro en las mismas condiciones. Y debajo de ese pelo blanco, la piel de estos caballos no es blanca, es negra. La pigmentación de la piel, que proviene de melanocitos en tejido profundo que no siguen el mismo patrón de colapso que los de los folículos pilosos, se mantiene oscura. Y la piel oscura protege contra la radiación ultravioleta de forma significativamente más efectiva que la piel clara. El resultado es un animal que tiene simultáneamente la capacidad reflectante del pelo claro y la protección de la piel oscura. Dos mecanismos que en casi cualquier otra especie no coexisten en el mismo individuo. Lo que parece un caballo frágil por su color es, en términos de fisiología bajo exposición solar, uno de los mejor equipados de su especie. Los lipizzanos son probablemente la raza más conocida donde el gen Gray define la estética del conjunto de forma casi universal. Nacen negros, castaños o alazanes, todos ellos, sin excepción visible en el momento del nacimiento. Es un dato que la mayoría de la gente que conoce la raza por sus actuaciones desconoce completamente. Los lipizzanos blancos
que aparecen en las presentaciones de la Escuela Española de Equitación de Viena, animales que en sus fotos más conocidas parecen llevar ese color con la naturalidad de algo que siempre fue así. Nacieron oscuros, cada uno de ellos. Y en los años siguientes, el Gen Grey hizo lo que siempre hace. La Escuela Española de Equitación de Viena, la institución que desde el siglo XVI ha mantenido y perfeccionado esta raza, trabaja exclusivamente con animales blancos en sus presentaciones. Es parte de la identidad visual de la institución, parte de lo que hace que sus actuaciones sean reconocibles de inmediato en cualquier contexto. La blancura de los lipizzanos es marca, es símbolo, es parte de lo que esos animales significan culturalmente más allá de su biología. Y sin embargo, en la caballeriza de la escuela siempre hay al menos un semental negro. No como excepción tolerada, como protocolo deliberado, mantenido desde hace generaciones. La razón es genética y tiene una lógica que, una vez que la entiendes, resulta irrefutable. Para mantener la diversidad del color base real de la población, el color que el Gen Grey está borrando en cada generación, pero que sigue presente en el genoma subyacente, es necesario que algunos individuos sin el gen activo permanezcan en la cría. Si todos los animales del plantel tuvieran el Gen Grey activo en forma homocigota, el color base podría perderse de formas que comprometerían la salud genética de la raza a largo plazo. El semental negro en la caballeriza lipizzana no es una anomalía administrativa. Es la memoria de lo que todos los demás fueron antes de que el gen empezara a trabajar. Es el color que nunca fue preservado deliberadamente en el único individuo que todavía lo muestra abiertamente. Hay un detalle que funciona como prueba inmediata de todo lo que hemos revisado y que cualquiera puede verificar si alguna vez está cerca de uno de estos animales. Mira el hocico. En un caballo verdaderamente blanco, si tal cosa existiera, un animal con albinismo completo o con una pigmentación genuinamente ausente desde su origen, la piel del hocico sería rosada o muy clara, sin pigmento. En un caballo con el Gen Grey, el hocico es negro. La piel alrededor de los ojos es oscura. Los cascos tienen pigmentación. Debajo del pelo, que parece blanco, el tejido profundo conserva la melanina que el proceso de pérdida de pigmentación en los folículos pilosos no alcanza. No es blanco. Es un animal oscuro cubierto de pelo sin color. Esa distinción no es cosmética. Define exactamente qué es el Gen Grey en términos biológicos, no un mecanismo que produce blancura, sino un mecanismo que elimina el color del pelo mientras deja intacta, y en algunos tejidos, desregulada hacia la proliferación, la maquinaria celular que ese color producía. El caballo blanco es una ilusión que tarda años en construirse. Y debajo de esa ilusión, la biología del animal cuenta una historia completamente diferente a la que la imagen sugiere. Que hasta el 80% de estos animales desarrolle melanomas al llegar a cierta edad no hace que el Gen Grey sea una patología en el sentido clásico del término. El gen sigue transmitiéndose, sigue siendo seleccionado activamente por criadores en múltiples razas, y los animales que lo llevan tienen expectativas de vida y de funcionalidad que no son categóricamente distintas a las de los animales sin él. Pero sí hace que la imagen del caballo blanco, elegante, puro, asociado culturalmente a todo lo que esas palabras connotan, sea incompleta de una forma que me parece importante nombrar con precisión. Detrás de ese blanco hay un sistema celular que se autodestruyó de forma progresiva para producir la apariencia que ves. Hay un color real que existió brevemente y que fue borrado. Hay una pigmentación que no desapareció, se redistribuyó, se acumuló en tejidos donde puede volverse problema. El color que nunca fue no desapareció, cambió de lugar, y esa es, quizás, la forma más precisa de describir lo que el Gen Grey hace. No crea blancura. Desplaza el color desde donde se ve hacia donde no se ve. Lo que queda en la superficie es una ausencia. Lo que queda adentro es todo lo que esa ausencia costó. Si llegaste hasta aquí, ya sabes que la próxima vez que veas un caballo blanco, no estás viendo un color.
Estás viendo el registro de un proceso que empezó antes de que ese animal abriera los ojos por primera vez y que todavía, en algún nivel de su biología, no ha terminado. Cuéntanos desde dónde lo estás viendo. Esta historia tiene que llegar más lejos.